Título de la lección: Babilonia y el Armagedón. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces en Apocalipsis, pero no se trataba del antiguo reino de Nabucodonosor, que pasó por la historia mundial cientos de años antes, sino que Juan estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para expresar una verdad, en este caso Babilonia, una alianza de poderes políticos religiosas masivas que habían oprimido al pueblo de Dios. Describe ahora en pleno siglo XXI a los poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos días. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente signifique monte de Megiddo, una referencia a un lugar en el antiguo Israel. Existe mucha especulación sobre el Armagedón. Muchos esperan que se libre una batalla militar masiva allí en Megiddo, cerca del fin del mundo. En esta ocasión nos centraremos en Babilonia y el Armagedón y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes. El vino de la ira de Dios. Esta figura tal vez proviene de Jeremías capítulo 25, verso 15, donde se le ordenó al profeta Jeremías: toma la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones. Al ofrecer su vino a las diversas naciones, Babilonia no tiene el propósito de causar furor, pues ella afirma que el beber su vino traerá paz a las naciones. Sin embargo, beber de él traerá sobre las naciones la ira de Dios. Algunos sugieren que la palabra que se traduce furor, tumos, debe traducirse pasión. Entonces el pasaje podría traducirse: ella ha hecho beber a todas las naciones del vino de su inmoralidad apasionada. Pero en otros pasajes del Apocalipsis, tumos parece tener el significado de ira y furor, y es probable que aquí también deba adaptarse a ese significado. Fornicación simboliza la relación ilícita entre la Iglesia y el mundo, o entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia debe estar casada con su Señor y Dios, pero cuando busca el apoyo del Estado, del gobierno, abandona a su legítimo marido y mediante su nueva relación comete fornicación espiritual. Podemos encontrar las 6 referencias a Babilonia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 8, capítulo 16, verso 19, capítulo 17, verso 5 y capítulo 18, versos 2, 10 y 21. Teniendo en cuenta la historia de Babilonia según se registra en el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de Babilonia en el contexto de los acontecimientos de los últimos días? Se ha dicho que la Biblia es una historia de 2 ciudades, Jerusalén y Babilonia, mientras que Jerusalén representaba a la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia. Babilonia simbolizaba la opresión, la violencia, la religión falsa y la rebelión abierta contra Dios. Piensa, por ejemplo, en la Torre de Babel de Génesis 11:9. La palabra hebrea para Babel es la misma palabra para el reino de Babilonia. En primera de Pedro capítulo 5 verso 13, Pedro envía saludos desde la iglesia de Babilonia, entre comillas, que generalmente se entiende como la misma Roma, que pronto oprimiría a la iglesia,
Este es un apelativo interesante en función del libro de Apocalipsis y el papel de Roma según se presenta allí. Leyendo Apocalipsis capítulo 14 verso 8 y capítulo 18 verso 3, se revelan en estos versículos la influencia malévola de Babilonia sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. No cabe duda de que el poder que Babilonia representa, según se describe en el libro de Apocalipsis, es sumamente corrupto, y esta influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado. La frase del vino del furor de su fornicación de Apocalipsis 14:8 evidentemente es una referencia a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a las prácticas corruptas y a sus resultados finales. Babilonia es una fuerza para el mal que se ha extendido a todas las naciones. Apocalipsis 18:3. Por lo tanto, todos tienen que tener cuidado de no corromperse también. Mira a tu alrededor al mundo actual, la corrupción, la confusión, el abuso, la injusticia y opresión. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre nuestra necesidad de estar arraigados en Jesús y en su palabra? Aunque la influencia de Babilonia en el mundo haya sido tan corrupta y amplia, el libro de Apocalipsis señala que un día todo esto terminará. En Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 10, aquí nos habla acerca de Babilonia la Grande. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 sobre la caída de Babilonia se repite aquí en Apocalipsis 18:2. Es una expresión de cuán corrupta ha llegado a ser esta entidad. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo su poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos los que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para recibir la eficaz operación del error, a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la Iglesia con el mundo, con el Estado, y que haya tratado de influir en todo el mundo cristiano también. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis capítulo 14 verso 8 está aún en el futuro. Si ese cumplimiento perfecto ha llegado, solo Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos es que, de acuerdo con estos versículos, la Babilonia espiritual un día enfrentará el juicio de Dios debido a su gran mal, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, verso 5. Esta expresión también refleja el lenguaje del Antiguo Testamento sobre la antigua Babilonia, Jeremías capítulo 58, verso 9, y significa que, sin duda, llegará la hora del juicio. Este juicio venidero, por supuesto, no debería ser algo sorprendente. Al fin y al cabo, la Babilonia de antaño fue juzgada. Ahí lo podemos ver en Daniel capítulo 5. La Biblia deja muy en claro en varios lugares que un día todos tendrán que responder por sus actos, todos, cada ser humano, pero también incluso Babilonia. Qué reconfortante es saber que, como cristianos, tenemos un intercesor que nos defenderá en ese juicio, porque nosotros hemos entregado nuestra vida totalmente a Él. Lo podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 verso 1 y Daniel 7:22. De lo contrario, nuestro destino podría ser no mucho mejor que el de Babilonia. Cuánto consuelo debe darnos la promesa de que toda la injusticia e iniquidad que parecen quedar impunes ahora, algún día afrontarán la retribución final de Dios. Aunque la mayoría, incluyendo a muchos cristianos, no saben demasiado sobre el libro de Apocalipsis, una imagen o palabra de él ha llegado a la cultura popular: Armagedón.
de Apocalipsis 16:16. Incluso en la cultura secular, la palabra ha llegado a representar una lucha final en la que el destino de la Tierra pende de un hilo. Hollywood produjo una película llamada Armagedón sobre un asteroide gigante preparado para destruir el planeta. En cierta medida, la idea del fin del mundo también está en la mente de la gente secular. Muchos cristianos que están familiarizados con el libro de Apocalipsis y creen en él, consideran que la batalla del Armagedón será un conflicto militar literal en Medio Oriente, cerca del fin del mundo. Otros se centran exclusivamente en los diversos conflictos militares y políticos en esa parte del mundo que, a su entender, preparan el escenario para la última batalla militar del Armagedón en la zona de Megiddo. Sin embargo, la Biblia da una imagen totalmente diferente. La Biblia presenta el Armagedón como el punto culminante, no entre las naciones en guerra, sino entre los dos bandos del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es una lucha religiosa, no económica ni política, por más que haya muchos factores económicos y políticos en juego. ¿Qué encontramos en Apocalipsis capítulo 16 versos 12 al 16 para que podamos aprender del Armagedón? En primer lugar, observa cuán simbólico es el lenguaje. Espíritus como de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia. Referencias a los poderes de Apocalipsis 13, el falso profeta. Aquí debe referirse a la bestia que sale de la tierra de Apocalipsis capítulo 13 verso 11. El gran conflicto también se hace evidente cuando los espíritus de demonios de Apocalipsis 16:14 salen a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso de Apocalipsis 16:14. Sea cual fuere la forma en que se desarrolle el Armagedón, será un conflicto mundial entre las fuerzas de Cristo y las de Satanás. No será una batalla local en la zona de Megiddo, así como tampoco la Babilonia de Apocalipsis describe acontecimientos de una parte de Irak en la actualidad. No, será en todo el mundo y será real para cada habitante de la tierra, y cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones para encontrarse en uno de los dos bandos entre el bien y el mal. Cuando leemos Apocalipsis 16:15, es fascinante que en medio de estos acontecimientos Jesús nos anime con el mensaje del Evangelio, con la promesa de su venida y con la necesidad de cubrirnos con su justicia. Aunque esta guerra involucra muchos aspectos seculares, en realidad es una guerra espiritual y lo queramos o no, todos, sí, todos estamos involucrados para bien o para mal. Lo sentimos, no hay aquí un bando neutral para los indecisos. Pero, ¿qué es esta gran batalla del Armagedón? En primer lugar, el nombre pareciera significar monte de Megiddo. Sin embargo, no hay ningún monte en la zona conocida como Megiddo, pero está el monte Carmelo, que se ubica en las inmediaciones, y los eruditos consideran que la frase monte de Megiddo es una referencia al monte Carmelo. Más precisamente, los estudiantes de la Biblia creen que la historia de Elías y los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo son un símbolo, un tipo de lo que va a suceder en Apocalipsis 13. Como vimos antes, cuando Apocalipsis capítulo 16 verso 13 menciona al dragón, a la bestia y al falso profeta, se remite a los sucesos de Apocalipsis 13, la falsa trinidad que vimos en la lección 9. Los aspectos de Apocalipsis 13 comienzan a llegar a su punto culminante en los versículos 13 y 14, cuando la segunda bestia realiza actos sobrenaturales e incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, una burda imitación del profeta Elías.
Entonces, estos acontecimientos llevan a la confrontación directa entre Dios y Satanás, entre los que adoran al Dios verdadero y los que adoran la imagen de la bestia. Puedes leer la historia de Elías en Primera de Reyes capítulo 18 versos 1 al 18. En esta historia se reflejan algunos de los temas que se desarrollarán en los acontecimientos finales, según vemos en el libro de Apocalipsis. En muchos sentidos, lo que vemos aquí es un retrato del gran conflicto. Elías expone el asunto con mucha claridad en el versículo 18. El pueblo abandonó la ley de Dios y adora y sigue a dioses falsos. ¿No ha sido siempre este el problema, independientemente de las innumerables formas en que este mal se ha manifestado a lo largo de la historia? ¿Adoramos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, de Apocalipsis 14:7, o adoramos a otra persona, otra cosa, otra institución? En el caso de Apocalipsis capítulo 13 y los acontecimientos que se desarrollan allí, en lugar de adorar al Señor, la gente adora a la bestia y a su imagen. No hay término medio. ¿Estamos del lado de Dios o del lado de Satanás? Esa es la importancia de las cuestiones en juego ahora, y especialmente en la batalla del Armagedón, en la que, como vimos en la historia del Monte Carmelo, la distinción se hace muy clara. Continuando con nuestra lectura en Primera de Reyes capítulo 18, ahora de los versículos 18 al 40, ¿qué sucede? ¿Cómo termina la historia sin forzar demasiado los paralelismos? ¿Cómo refleja esta historia lo que sucederá, pero a gran escala, cuando el gran conflicto llegue a su punto culminante en el tiempo del fin? La batalla del Monte Carmelo fue entre Elías, un profeta de Dios, y centenares de sacerdotes de Baal, que eran sacerdotes de un dios falso, y sus ceremonias eran de muchísima inmoralidad. Observa en este caso que el mal superaba por mucho el número de un solo representante, un solo profeta. Fue una prueba para demostrar quién es el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, o Baal, solo otro títere, otro nombre, otra manifestación del dragón y otro medio por el que procura engañar a todo el mundo. Apocalipsis 12:9. Los sacerdotes oraron a Baal para que enviara fuego y quemara su sacrificio de toros. Gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Griten con más alta voz, se burlaba Elías. Quizás está durmiendo. Los sacerdotes actuaron con frenesí, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre fluía de ellos libremente. Cansados y agotados, se dieron por vencidos a la hora del sacrificio vespertino. Entonces Elías pidió que el holocausto del sacrificio fuese derramado hasta 3 veces con muchísima agua. El agua rebosaba incluso de las zanjas que rodeaban el holocausto. Elías elevó una sencilla oración al Señor. Dios instantáneamente quemó todo, incluyendo el altar de piedra y el suelo de abajo. El poder del verdadero Dios, en contraste con Baal, era ahora inconfundible. Nadie podía ser engañado. Todos tenían que tomar su decisión. Leemos en Apocalipsis 16:13 y 19, verso 20 y 21, y comparemos estos pasajes con el destino de los falsos profetas de Baal. Como vimos aquí, todos ellos fueron muertos por engañar a la gente. Por más que haya cosas que desconozcamos sobre el Armagedón, al menos por ahora sabemos el resultado: la destrucción de los enemigos de Dios y la reivindicación de Dios y de sus cristianos seguidores. Lee Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. Aunque el contexto inmediato no es igual del Armagedón, ¿qué quiso subrayar Pablo y por qué es tan relevante que lo recordemos, especialmente en función de lo que nos depara el futuro? Además, lea Apocalipsis capítulo 16 verso 15,
donde el contexto es decididamente el Armagedón. ¿Qué nos dicen estos versículos en su conjunto? En varios lugares del relato de la batalla del Armagedón, las criaturas abominables, las bestias y los acontecimientos espantosos pasan a un segundo plano por el momento y se vislumbran verdades más personales. Como hemos visto, una de ellas es Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Tengan mucho cuidado, vengo como un ladrón de noche. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Este versículo, que se ubica justo en medio del lugar de la Biblia que efectivamente menciona el Armagedón, se hace eco de muchos pasajes del Nuevo Testamento acerca de la preparación personal para el regreso de Jesús y los acontecimientos del fin. Otro versículo de este tipo es Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y es Dios, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí la gran guerra del fin involucra a un ejército de personas cuyo principal propósito no es destruir a los demás con armas, sino ser fieles a su llamado y elección divinos. Este es un tipo de batalla muy diferente de las que las naciones y las operaciones insurgentes todavía libran hoy. Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la batalla del Armagedón es una lucha por la mente, por las decisiones y a fin de cuentas por la salvación o la perdición de cada uno de los seres humanos. Sus decisiones son importantes dentro del gran conflicto entre el bien y el mal y que todos estamos involucrados. Es también una batalla por nuestro corazón, es un llamado a la sincera lealtad al Cordero que fue inmolado. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Dios nos recibe con sus amorosos brazos abiertos. Hoy es el día de decidir nuestro futuro eterno. Te animo para que estés de parte de Dios, de parte de Jesús, y que sea Él quien te bendiga. Amén.